Eterno les bendiga. Bendiciones. Iniciamos esta porción correspondiente al día de hoy desde nuestra Parashat Mizkaf, desde la primera porción, primera Aliyat, desde el libro de Bereshit, Génesis capítulo 41 del 1 al 14. Ahora iniciemos nuestro tiempo de la bendición por la lectura de la Torá. Bendiciones de la Torá. Bendice a Hashem, el bendecido. Bendito es Hashem, el bendecido por toda eternidad. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torá. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos dio la Torá de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torá. En esta porción de hoy veremos que la Parashat se llama Mizkaf, que significa al final o al final de qué. Refiriéndose a que al final tendría el faraón de Egipto un sueño y debido al sueño las puertas de la cárcel serían abiertas para Joseph, para un cumplimiento del sueño del faraón. Veamos la porción de hoy. Nos dice que en Génesis capítulo 41, 1 al 14 nos dice: Y sucedió al cabo de 2 años completo. El faraón estaba soñando y he aquí que estaba parado sobre un río, cuando he aquí que del río subía 7 vacas hermosas de aspecto y robusta de carne, que pastaban en los jucales. De pronto otras 7 vacas subían tras ellas del río, malas de aspecto y magras de carne, y éstas permanecían de pie junto a las vacas de la orilla del río. Se comieron las vacas malas de aspecto y magras de carne a las 7 vacas hermosas del aspecto y robustas. Y se despertó el faraón. Se durmió y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas de grano florecían en una misma caña, sanas y buenas. Y de pronto 7 espigas flacas y marchitadas por el viento oriental crecían tras ellas. Entonces se tragaron las espigas flacas a las 7 espigas sanas y llenas, y se despertó el faraón. Y he aquí que había sido un sueño. Y sucedió a la mañana siguiente que estaba agitado su espíritu y mandó a llamar a todos los nigromantes de Egipto y a todos sus sabios, y les relató el faraón su sueño, mas ninguno logró interpretárselo al faraón. Y habló el jefe de coperos antes el faraón diciendo: mis errores yo recuerdo hoy. El faraón se había encolerizado con sus sirvientes y le había puesto bajo su custodia de la casa del jefe de los carniceros, y a mí y al jefe de los panaderos. Soñamos un sueño en una misma noche, yo y él, cada uno de acuerdo con la interpretación de su sueño soñamos. Y allí con nosotros
había un joven hebreo, esclavo del jefe de carniceros. Se lo contamos a él y él nos interpretó nuestro sueño, a cada uno según su sueño interpretó. Y sucedió que tal como nos lo interpretó, así ocurrió. A mí me restauró y a mi puesto y a él coldo. Y envió Faraón a llamar a Joseph. Y con rapidez lo sacaron del calabozo y se afeitó y se cambió su ropa y llegó ante el Faraón. Y dijo el Faraón a Joseph: soñé un sueño, pero nadie logra interpretarlo. Ahora, oí decir sobre ti que comprendes la naturaleza del sueño para interpretarlo. Y respondió Joseph a Faraón diciendo: está más allá de mí, es Dios quien responde con la paz de Faraón. Amén. Ahora iniciemos esta porción que nos corresponde al comentario de la porción de hoy. Vemos que la parashá de hoy, su tema es Miketh, que significa al final o al final de qué, refiriéndose que al final tendría el faraón un sueño y debido al sueño las puertas de la cárcel sería abierta para Joseph, para un cumplimiento del sueño del faraón. Vemos que en Génesis 41:1 nos dice: y sucedió al cabo de 2 años completos, el faraón entraba soñando y he aquí que estaba parado sobre el río, cuando he aquí que del río subían 7 vacas hermosas de aspecto y robustas de carne, que pastaban en los juncales. Al final de que estos acontecimientos que ocurrieron marcan un inicio de su verdadera vida de Joseph, Joseph ahora verá la realidad de su sueño. Recordemos que Joseph tuvo 2 sueños, uno el de los manojos y el otro de las estrellas, la luna y el sol. Después de toda la trayectoria que él ha tenido con unos acontecimientos muy duros, y como la vida y la experiencia de Joseph es la profecía vivida y nos enseña el ministerio de nuestro Adón Yeshua. Vemos que Joseph, de 17 años, tuvo el rechazo de sus propios hermanos. Huérfano de madre desde que nació, tuvo una sobreprotección paternal. Da inicio a 13 años de servidumbre, infamia, esclavitud en la vida de Joseph. Y en medio de este panorama, la mano del Todopoderoso, del Dios de Reyes, no se apartó de Joseph ni un momento. Estuvo formando el carácter correcto a plenitud en que vería cumplimiento de cada uno de sus sueños. Entonces Joseph estaba ya listo para asumir ese papel por el cual había venido a asumir. Y todos hemos venido a la vida para asumir y hacer un propósito de Dios dentro de los planes del eterno Elohim. Nosotros vimos
vivimos para el eterno Dios y todo el plan del Eterno para con nosotros se debe cumplir a plenitud. Cuando estamos alineados al propósito de Dios, a pesar de las dificultades como las que Joseph tuvo que enfrentarse, el plan de Dios tiene cumplimiento. Perdón. Perdón. Y vemos que Joseph se mantuvo en integridad a pesar de estar solo, que no fue el caso de su hermano Jehudá. Jehudá fue y tomó una mujer de las cananeas y tuvo 3 hijos y murieron 2 de los hijos. El Eterno lo dirigió de donde vendría el linaje de David y el del Mesías, por el lado de Fare, hijo de Tamar. Y Leudá cede a la tentación de una supuesta ramera en el camino, pero en cambio Joseph tenía la libertad de caer en tentación porque era soltero con la esposa de Potifar que lo seducía y él nunca cayó en sus seducciones. Se mantuvo en integridad a pesar de su soledad y de la injusticia que cometieron sus hermanos con él. El caso de Joseph nos enseña que no importa que parezca que todos nos han engañado, que nos han utilizado, que estamos solos, que nos han abandonado todos, que todos nos han traicionado, o que la situación está opuesta a nosotros. Aunque así sea, debemos mantenernos en integridad, con fidelidad, confiando en nuestro Dios. Joseph tenía 30 años cumplidos cuando inicia su ministerio, al igual que el Mesías Yeshua. Como nos dice el libro de Lucas, capítulo 3, 23, Yahweh tenía como 30 años de edad cuando comenzó su ministerio público. Entonces vemos que era la misma edad que tenía Joseph cuando comenzó el cumplimiento de sus sueños, el cumplimiento de su ministerio. Entonces, amados hermanos, tengamos fe y esperanza en nuestro Adón Yeshua. No importa que se te esté cayendo todo. No importa que todos estén contra ti. No importa que todos te hagan daño. Sigue confiando en el eterno Dios y Él te dará la victoria. Amén. Shalom, shalom. El Eterno les bendiga.